morir? No, ¿Creen no sé. que eso le sirve? You're here.
¿Qué sucede cuando Hollywood toma uno de los mitos más legendarios de la historia de Perseo, los dioses del Olimpo y el temible Kraken, y lo mezcla con un presupuesto descomunal, un reparto estelar y el afán de crear la próxima gran franquicia fantástica? Pues bien, señoras y señores, el resultado es Furia de Titanes, el remake de 2010 dirigido por Louis Leterrier, una película que nos prometió la furia de los dioses y nos ofreció, bueno, algo intermedio. Hoy vamos a analizar a fondo cada aspecto de esta película, lo bueno, lo malo, lo gloriosamente ridículo y todo lo demás. Así que preparen sus escudos, afilen sus espadas y adentrémonos en el corazón de este espectáculo mitológico moderno. Antes incluso de hablar de la película en sí, necesitamos contextualizar. Furia de Titanes 2010 es una nueva versión de la aclamada película homónima de 1981, que a su vez fue un clásico de culto gracias a la animación stop motion de criaturas del legendario Ray Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Fleming e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo.
pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película
se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Fleming e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina.
Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional.
Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Fleming e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas,
Es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad. Y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen.
La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Flemyng e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz
Ese susurro serpentino hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008
y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Flemyng e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado.
Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad. Y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades,
Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Fleming e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional.
Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Flemyng e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios,
hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano. Esa mirada penetrante,
esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Fleming e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken
o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa, a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala.
La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia, motion de criaturas del legendario rey Harryhausen. La película original tenía encanto, personalidad y una magia artesanal que cautivó al público durante décadas. Por lo tanto, la versión de 2010 tenía un listón muy alto que superar, además de una base de fans apasionada que seguía cada uno de sus pasos. La nueva versión fue dirigida por Louis Leterrier, quien anteriormente dirigió El increíble Hulk 2008 y Transporter 2, así que sin duda sabía cómo manejar grandes escenas de acción. El guión fue escrito por Travis Beacham, Phil Hay y Matt Manfredi, y el reparto es otro nivel. Hablamos de Sam Worthington, recién salido del éxito arrollador de Avatar, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Jason Fleming e incluso una breve pero icónica aparición de Nicholas Hoult. Sobre el papel, todo apuntaba a que sería un éxito cinematográfico rotundo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Analicemos la película. La historia sigue a Perseo, interpretado por Sam Worthington, un semidios, hijo de Zeus y una mortal, criado por un humilde pescador llamado Spiros. Cuando la arrogancia de la ciudad de Argos provoca la ira de los dioses, en particular del intrigante dios del inframundo, Hades, los habitantes de Argos reciben un ultimátum: sacrificar a la princesa Andrómeda al monstruoso Kraken o presenciar la destrucción de toda su civilización. Perseo, afligido por el brutal asesinato de su familia adoptiva a manos de Hades, se une a regañadientes a un grupo de soldados en una desesperada búsqueda para encontrar la manera de derrotar al Kraken. Su viaje los lleva a través de desiertos traicioneros, a la guarida de la temible Medusa,
a través de encuentros con escorpiones gigantes, brujas que comparten un solo ojo, y la enigmática Io, una mujer maldita con la inmortalidad que ha velado por Perseo durante toda su vida. Es una aventura trotamundos, de lucha contra monstruos y que desafía a los dioses, que culmina en un clímax grandioso. Perseo cabalgando sobre el caballo alado, Pegaso para enfrentarse al Kraken antes de que se agote el tiempo. La base de esta historia es realmente emocionante. La mitología griega siempre ha sido un terreno fértil para la narración épica, y la premisa de un hombre que se niega a arrodillarse ante los dioses, declarando que la humanidad sobrevivirá por sus propios medios, es un tema verdaderamente fascinante. El problema, como veremos, es que la ejecución no siempre está a la altura de las expectativas. Sam Worthington como Perseo es quizás la elección de casting más controvertida de toda la película. Tras Avatar, Worthington era uno de los nombres más cotizados de Hollywood, y para ser justos, aporta a Perseo una energía realista y cercana que funciona en teoría. Es fuerte, imponente físicamente y claramente comprometido con el papel. Pero tanto la crítica como el público notaron que su acento australiano se cuela ocasionalmente, lo que puede resultar una distracción en una película ambientada en la antigua Grecia. Más importante aún, el guión de Perseo no le da a Worthington un amplio abanico de matices emocionales. Es principalmente iracundo, decidido y a veces conflictivo, pero el guión no profundiza lo suficiente en su psicología como para hacerlo verdaderamente inolvidable. Es un protagonista de acción sólido, pero no trascendente. Ahora bien, Liam Neeson como Zeus. Esto es puro espectáculo de Hollywood y, sinceramente, funciona. Neeson tiene una gravedad natural, una presencia imponente que resulta genuinamente divina. Su armadura dorada es exagerada, casi satíricamente brillante, pero Neeson la interpreta con total sinceridad. Cada vez que aparece en pantalla en los salones del Olimpo, irradia una sensación de inmenso poder. Su relación con Perseo, esa compleja dinámica de un padre que ama a su hijo, pero está atrapado por las intrigas divinas, es uno de los hilos argumentales más emotivos de la película, aunque esté poco desarrollado. Ralph Fiennes, como Hades, sin embargo, se roba la escena. Recién salido de interpretar a Voldemort en la saga de Harry Potter, Fiennes aporta una cualidad deliciosamente amenazante al dios del inframundo. Su voz, ese susurro serpentino, hace que cada frase suene como una amenaza apenas disimulada. Se abre paso por las escenas como una nube oscura y cada momento que aparece en pantalla rebosa energía. Algunos consideraron su actuación un tanto exagerada, pero en una película sobre dioses griegos y monstruos marinos, un toque de teatralidad resulta totalmente apropiado. Fiennes entendió perfectamente el papel. Gemma Arterton, como Io, es cálida, cautivadora y hace lo mejor que puede con un personaje que a veces parece más un recurso narrativo que una persona con profundidad. Io existe principalmente para explicarle cosas a Perseo y para preocuparse por él cuando el guión exige tensión emocional. Arterton aporta una calidez genuina al personaje, y hay una sutil química entre ella y Worthington, pero la película podría haberle dado mucho más protagonismo. Mads Mikkelsen, por su parte, está impecable como Draco, el soldado estoico que lidera a los guerreros en su misión. Incluso con diálogos limitados, Mikkelsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales,
Es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima, porque los decorados reales y los efectos CGI de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia. Nielsen capta la atención en cada plano, esa mirada penetrante, esa intensidad silenciosa. Es uno de esos actores que pueden comunicar muchísimo sin decir una palabra. Louis Leterrier aporta un estilo enérgico y dinámico a la película, manteniendo un ritmo ágil. Las secuencias de acción están coreografiadas con seguridad y muchas de las escenas de acción transmiten una auténtica sensación de escala. La secuencia de Medusa, en particular, es un auténtico punto culminante, tensa, visualmente ingeniosa y genuinamente emocionante. La guarida subterránea, la luz parpadeante de las antorchas, la aterradora aparición de la propia Medusa, recreada con impresionantes efectos especiales, es una de esas secuencias que te recuerdan por qué fuiste al cine. La batalla contra el escorpión gigante es otro momento destacado. Caótica, visceral e inesperadamente divertida, especialmente cuando los Jinn, misteriosos hechiceros del desierto, llegan para domar a las criaturas y cabalgar sobre ellas hacia el desierto. Es un momento maravillosamente extraño que captura algo del espíritu salvaje y sin límites de la mitología. Las secuencias del Olimpo, con sus relucientes columnas blancas y luz dorada, poseen una grandeza visual inconfundible. Hay algo realmente impresionante en ver a los dioses reunidos en su salón celestial, discutiendo sobre el destino de la humanidad, y el diseño del Kraken, cuando finalmente aparece en el clímax, es apropiadamente colosal, una pesadilla gigantesca, tentaculada y arrasadora que hace honor a la frase «libera al Kraken». Sin embargo, la reputación visual de la película se vio algo empañada por su conversión a 3D, que se realizó apresuradamente en la postproducción, después de que el enorme éxito de Avatar demostrara que el 3D era un éxito de taquilla. El problema es que el 3D fue una ocurrencia tardía, añadido a toda prisa en cuestión de semanas, y se notó. El 3D convertido se veía borroso, oscuro y plano, lo que provocó críticas generalizadas de los críticos, quienes instaron al público a verla en 2D. Es una lástima,
porque los decorados reales y los efectos CG-8 de la película se mantienen bastante bien en su formato 2D original. El problema del 3D se convirtió en una advertencia en Hollywood sobre los peligros de apresurar la conversión para obtener ganancias rápidas. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, quien luego se haría famoso por Juego de Tronos y Westworld, es una obra orquestal épica perfectamente funcional. Alcanza su clímax en los momentos adecuados, genera tensión durante los encuentros con las criaturas y otorga a las escenas del Olimpo una majestuosidad apropiada. ¿Es una banda sonora memorable que tararearás semanas después? Probablemente no, pero cumple su función con competencia